Génesis capítulo 1. Vamos a estar viendo allí y vamos a estar meditando en estos versículos. El capítulo 1 de Génesis, el versículo 26 al 28. Y luego estaremos viendo otros pasajes bíblicos en esta mañana que referente a lo que vamos a estar mirando en cuanto a la ley de Dios. Dice el pasaje allí en esta mañana, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se arrastran, que se mueven, sobre la tierra. Hasta ahí el pasaje en esta mañana. Vemos que Dios creó al primer hombre, a Adán, carne y espíritu, dice la palabra del Señor, que vemos allí más adelante, donde nos dice que Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló aliento de vida en él. Es decir, le dio el espíritu, le dio esa alma pensante, ¿sí? Y le hizo a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios unió, por decir así, el cielo y la tierra en el hombre. Dios le hizo del polvo de la tierra al hombre y le dio de su espíritu. Sopló aliento de vida en el hombre, en el ser viviente. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consultan sobre esto y convienen en ello, en crear al ser humano. Dice, hagamos al hombre. Dios está allí consultando con su Hijo, con el Espíritu Santo, con esta persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, hermano, Dios se merece y debe gobernar nuestras vidas. Tiene todo el derecho de hacerlo, de gobernar nuestra vida, porque Él es nuestro creador. Él nos hizo del polvo de la tierra y de un soplo, como así sopló nuestra vida y nos dio vida, de un soplo nos vuelve a mandar a la tierra de donde era. Entonces, Dios le dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Dice allí que Dios le hizo a su imagen y semejanza. Es decir, nos hizo a imagen y semejanza de Él. Esa imagen más semejante a la de Dios. ¿Sí? Un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios libre. Así era el hombre, hermano. Era perfecto, era libre, era santo. Esa es la mejor imagen de la cual Dios nos creó en el huerto del Edén. Creó al hombre. Entonces, es cierto que hay entre Dios y el hombre una distancia infinita, una distancia bastante retirada. Y solo Cristo es la imagen verdadera expresiva de la persona de Dios como hijo del Padre que tiene la misma naturaleza de Dios. Solo Cristo es la imagen misma del Dios vivo y verdadero. Nosotros teníamos esa imagen de Cristo.
de un varón perfecto, de un varón santo, puro, libre. Dios hizo así al hombre. Pero el hombre fue desobediente. El hombre pecó contra Dios. Y todo eso hermoso que tenía, que Dios había puesto en el hombre, porque Dios sopló ese espíritu de él, Dios sopló esa vida de él y le hizo a imagen y semejanza de él, esa imagen fue destruida por causa del pecado, por causa de la desobediencia. La imagen de Dios en el hombre consiste primero en que le da o le ha dado de su espíritu o alma pensante, que nos dice allí el capítulo 2, versículo 7, dice el pasaje allí, en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí donde dice la palabra que el Señor sopló aliento de vida, está hablando del espíritu que Dios puso en el hombre para que tenga vida, ese ser creado del polvo de la tierra. Entonces, Dios le ha dado espíritu, alma pensante, considerada en sus tres facultades específicas: entendimiento, voluntad y facultad activa, para que el hombre pueda pensar, pueda tomar decisiones, pueda ser libre de muchas cosas. Y segundo, le dotó de poder para que señoree sobre todo lo creado en el mundo. Leímos anteriormente en el capítulo 1 que Dios le dice que señoree sobre todo lo creado, sobre las bestias, los animales del campo, las aves, los peces del mar, todo lo que se arrastra en la tierra. Dios le dio el poder para que señoree y tenga autoridad sobre sobre todo lo creado en la tierra. Dios le dio al hombre. E inclusive le dio el poder para que comiese de todos los árboles o planta que Dios le había ordenado. Pero le había dado una orden, una ley. Dios le dice, de todo lo que yo te doy para que comas, come menos de aquel árbol. Y Dios le da esa orden para probar al hombre, a ver hasta dónde llegaba esa libertad que Dios le había dado. A ver hasta dónde llegaba el hombre, si realmente se sometía a la voluntad de Dios o no. Dios le dio esa libertad al ser humano, nos dio esa libertad para que podamos decidir realmente. Y tercero, en su pureza y rectitud, la imagen de Dios en el hombre va también revestida de rectitud y santidad. Dios le hizo al hombre recto. Dios le hizo al hombre santo. Fíjese lo que dice Eclesiastés 7, versículo 29. En Eclesiastés, aquí el varón en el capítulo 7, versículo 29, está diciendo, he visto de todo en la tierra. He visto de todo. Y acá dice, he aquí solamente, Eclesiastés después de Proverbio y antes de Cantares. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Dios hizo al hombre recto. Como Dios es recto, Dios le hizo al hombre perfecto como Dios es perfecto. Al final del capítulo 1, Dios dice que todo lo que Él había creado fue bueno. No hubo ni error, no hubo ningún error, porque en Dios no hay errores. Todo fue perfecto. Y creó al varón o al hombre, Adán en este caso, el primer hombre en la tierra, recto y santo. Pero dice allí en Eclesiastés 7:29, pero ellos buscaron muchas perversiones. Santos y felices eran, hermanos, nuestros primeros padres,
al llevar la imagen del Dios vivo y verdadero. Por lo cual Dios lo comprometió a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción, es decir, si la quebrantaba. Deuteronomio capítulo 28, que nos habla allí cuando Dios escribe esta ley en tablas de piedra. Allí Dios le promete la vida si cumplía esta ley. Y allí también Dios le dio las advertencias si la desobedecía. Le dotó Dios de todo poder y de la capacidad para guardar este mandato de Dios, esta obediencia de Dios. Dios nos ha dado a nosotros, hermano, el poder para cumplir, el poder para hacer la voluntad de Dios. Hoy podemos tener en Cristo ese poder que Dios le había dado a Adán para cumplir su ley, su mandato. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. No fue abolida la ley de Dios en el corazón del hombre después de la caída. Siguió allí los mandamientos, la ordenanza de Dios siguió allí, escrita en el corazón de Dios. No es que se borró la imagen de Dios en el hombre, sino lo que fue es deteriorándose, arruinando esa imagen a causa del pecado y de la desobediencia. No fue abolida. Y en 10 mandamientos, escrita en 2 tablas, Dios le dio a través de Moisés al pueblo de Israel en el monte Sinaí, que nos habla Éxodo 20, versículo 1 al 17, donde nos habla de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Los primeros 4 mandamientos es referente a Dios. Contiene nuestros deberes para con Dios. Los primeros 4 mandamientos. Y los otros 6, nuestro deber para con los hombres. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo en sus virtudes, acciones, sufrimiento y beneficios, y en parte expresando ampliamente diversas instrucciones sobre deberes morales. En la actualidad, bajo el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, todas estas leyes ceremoniales están abrogadas, están abolidas. Ya no tenemos que estar cumpliendo las leyes ceremoniales o civiles que Dios le había dado al pueblo de Israel como nación creciente, como nación naciente. Después de ser esclavo, Dios aparta a ese pueblo, aparta de todo el resto de naciones y le hace su pueblo. Él era el rey y él sigue siendo el rey. Él era, como decir así, el presidente que daba leyes y ordenanzas y los sacerdotes debían de ministrar todo lo que Dios le había dado. Entonces, todas estas leyes ceremoniales están abrogadas. No así la ley moral de Dios, que sigue vigente, que sigue perpetuamente, continuamente, hasta que el mundo desaparezca, por decir así, o hasta que Cristo venga. La ley moral de Dios sigue, hermano. Muchos dirán, pero no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues con más razón debemos de aplicar la ley moral de Dios en nuestras vidas. Porque Cristo dice, en estos 2 se resumen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu alma y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, los 4 mandamientos hacia Dios se resumen en amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios dice en esos 4 mandamientos, no tendrá dioses ajenos, no te hará imagen mía en la tierra, no usará una piedra, una madera para hacer imagen de lo que está creado en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni en ningún lado.
Si usas una piedra como altar, no lo vas a esculpir, no lo vas a formar, no lo vas a hacer nada. Simplemente allí vas a poner tu ofrenda y vas a adorar al Dios que te creó. Y cuando nosotros amamos a Dios, hermano, no nos vamos a andar haciéndonos dioses, ya sea de algún pastor, algún líder, algún pseudo profeta o apóstol que hay ahora. No nos vamos a hacer ídolos en nuestro corazón de riquezas, de cosas de este mundo, de algo material, porque tendremos ese temor de Dios que está en nuestro corazón. Y cuando Cristo llega a nuestra vida y nos hace nacer de nuevo por su Espíritu Santo, ese temor de Dios comienza a aflorar en nuestro corazón, comienza a hacernos pensar realmente y comenzamos a deshacernos de toda aquella idolatría, de todos aquellos ídolos que hemos creado a causa del pecado. Podemos ser nosotros mismos nuestro propio ídolo muchas veces. Y Dios dice, no te hará ídolo, ni siquiera de ti que fuiste creado a mi imagen y semejanza. No te hará dioses. Entonces, en eso se resumen estos 4 mandamientos de Dios, y los otros 6 mandamientos se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que no voy a codiciar la mujer de mi prójimo, que no voy a robar a mi prójimo, que no voy a matar a mi prójimo. Todos esos mandamientos que Dios nos dio a nosotros hacia nuestro prójimo, no lo vamos a hacer cuando amamos a nuestro prójimo, cuando amamos a otro ser creado igual que nosotros, otra persona. Entonces, hermano, la ley moral de Dios sigue vigente. Esa ley que Dios puso primeramente en el corazón del hombre. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de la Reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte de Dios para ese fin. ¿Y cuál era ese fin? Cumplir todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Jesús le dijo a Juan cuando no le quería bautizar: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Es decir, la ley de Dios y todo lo que los profetas nos enseñan en el Antiguo Testamento, llamada la Torá o los libros de los profetas que tenemos allí en el Antiguo Testamento. En parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales que tenemos nosotros, porque nosotros no vamos a hoy, no tenemos esa obligación, por decir así, de cumplir las leyes ceremoniales, las leyes civiles, pero sin embargo, cuando nos casamos no tomamos cualquier mujer, nos vamos al registro civil y firmamos, ¿sí? Y si alguien se divorcia, también va al registro civil o por abogado y se divorcia firmando papeles. Es decir, nosotros no hacemos, pero sí aplicamos lo que está escrito en la palabra del Señor, lo que el Señor enseñó, las diversas leyes civiles que Dios también les dio a los israelitas. Acabaron, sí, cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorios para nadie en virtud de aquellas instrucciones, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Porque tiene que haber un equilibrio, tiene que haber equidad, hermano. Por eso hoy nosotros aplicamos esas ordenanzas o leyes civiles que le fue dado a este pueblo que estaba naciendo, al pueblo de Israel. Porque si no iba a ser un caos, hermano. Iban a tomar cualquier cosa, iban a hacer cualquier cosa. Era necesario, por eso es necesario. Hay leyes que no debemos de pasar el semáforo en rojo, por decir así. Tenemos que cumplir. Entonces, hay ciertas cosas, hermanos, que nosotros debemos de seguir aplicando en nuestra vida. Y no le estoy llevando a que volvamos al Antiguo Testamento, no.
porque eso se cumplió en Cristo. Él cumplió todas las leyes y los profetas. En Él está cumplida todo. Pero si nosotros no estamos en Cristo, tenemos la obligación, por decir así, de cumplir o seremos condenados. Y aun si cumplimos y no estamos en Cristo, igual seremos juzgados. Así que no nos escaparemos del juicio de Dios. La ley moral obliga para siempre a todo, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Nadie está exento, nadie se escapa de la ley moral de Dios. Nadie. No estamos bajo la ley, ¿cierto? Estamos bajo la gracia. Pero con más razón vamos a mirar en la ley de Dios como un espejo, como alguien que se mire frente a un espejo y ve sus errores, ve si se afeitó bien, si se peinó, si se pintó, ve su desperfecto allí, por decir así. En la ley, nosotros mirando la ley de Dios, vemos lo que está mal en nosotros y lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos manda hacer. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien fue el que dio la ley de Dios. Todos sabemos, hermano, que, como dijimos, ¿qué es lo que pasa cuando desobedecemos la ley moral de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando codiciamos la mujer de nuestro prójimo siendo casados ya? Y aún no siendo casados, y deseamos la mujer de algún prójimo que ya está casado. Todos sabemos lo que va a pasar. Todos sabemos lo que pasa cuando nos metemos a tomar cosas que no es nuestra. Todos sabemos lo que pasa cuando tal vez no usamos un arma para matar a nuestro prójimo, pero con nuestra boca le estamos maldiciendo, le estamos matando, le estamos despreciando, deseándole el mal. Si bien nos dependerá de Dios si lo que nosotros decimos o deseamos o pensamos le llegará a la otra persona, no dependerá de nosotros, porque no tenemos el poder para hacer tal cosa. Pero sabemos lo que pasará. Estamos desobedeciendo la ley moral de Dios. Por lo tanto, esa ley sigue vigente. Seguimos nosotros cumpliendo. No estamos bajo la ley del antiguo pacto, ¿cierto? Estamos bajo la ley del nuevo pacto, bajo la ley del mandamiento de Cristo, de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tampoco Cristo en el Evangelio en ningún momento o en ninguna manera canceló esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Él dice, no piensen que he venido a abolir la ley. En Mateo capítulo 5, 17 al versículo 19, Jesús les está diciendo y nos está diciendo a nosotros, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y allí Jesús dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así y enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo queremos ser llamados en el reino de los cielos? ¿Grandes o pequeños? Ahí Jesús está diciendo, si enseñamos, si aplicamos y enseñamos, seremos llamados grandes en el reino de los cielos. ¿Sí? Jesús aplicó, cumplió, por lo tanto Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él fue el único que cumplió. Jesucristo, el único que cumplió toda la ley al pie de la letra. No pasó una jota, no pasó una tilde. Él la cumplió tal cual está escrita en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros hemos quebrantado la ley de Dios una y mil veces. Y la vamos a seguir
quebrantando porque vivimos en una naturaleza caída. Pero si hoy quebrantamos la ley de Dios, ya no será voluntario, porque Cristo está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, si su Espíritu está en nosotros, obedeceremos los mandamientos de Dios. Y podemos caer, podemos pecar si vivimos en una naturaleza caída. Pero nosotros hemos quebrantado la ley de Dios 1,000 veces. Hemos odiado a nuestro prójimo. Hemos maldecido muchas veces a nuestro prójimo. Hemos deseado hablar mal. Un montón de cosas hemos hecho. Hemos blasfemado en contra de Dios 1,000 veces. Pero aún así Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha traído a su presencia, nos ha limpiado, nos ha purificado. Cristo ha derramado su sangre por nosotros, a pesar de cómo nosotros éramos. Hijos desobedientes, hijos que estaban bajo la ira de Dios. Como Jesús le dice, ustedes son a un grupo de personas, ustedes son hijos del diablo. Su padre es el diablo. Y no porque el diablo lo haya engendrado, sino porque desobedecían a Dios. No obedecían la ley de Dios, no obedecían los mandamientos de Dios. Vivían por naturaleza, haciendo lo que se les encantaba la gana. Y entonces estaban bajo bajo la esclavitud de Satanás. Quien mata, destruye. Quien se deleita cuando nosotros odiamos a nuestro hermano, cuando le deseamos el mal a otro, cuando robamos o cuando hacemos cualquier otra cosa. El diablo se deleita cuando una persona hace eso. Y como dije, algunos dirán, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues con más razón deberíamos de confirmar la ley moral de Dios escrita en nuestro corazón. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, dice el apóstol, sino que confirmamos la ley de Dios. Cumplimos la ley de Dios. Porque hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Y al nacer de nuevo, hay temor de Dios en nuestro corazón. Hacia Él en primer lugar. Le amamos, le deseamos porque Él nos ha amado primero. Y amamos a nuestro prójimo y deseamos que puedan venir a Cristo y puedan ser cambiados y transformados por el poder del Espíritu de Dios. Por eso, hermano, esa ley está escrita en nuestro corazón y hoy que somos hijos de Dios, hoy que somos cristianos nacidos de nuevo, la ley de Dios con más razón debe reflejarse en nosotros. Es decir, yo con más razón voy a amar a mi prójimo, voy a desear el bien a mi prójimo. Con más razón no voy a andar deseando a la mujer de mi prójimo, porque Dios me ha dado una esposa a mí, porque yo tengo que andar deseando a otra mujer. ¿O por qué yo tengo que andar tocando cosas que no debo tocar? Con más razón debo cumplir la ley de Dios. O con más razón debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, mi fuerza. Entonces, dice el apóstol Pablo allí, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos, cumplimos, se confirma la ley de Dios en nosotros si la obedecemos y la cumplimos. Si es que el Espíritu de Cristo está en nosotros, dicen Gálatas, vamos a obedecer. Y en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, el apóstol Pablo también está hablando allí en Romanos capítulo 13. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor a Dios y el amor a mi prójimo. Ahí se cumple, hermano, toda la ley y los profetas. Cuando nosotros obedecemos el mandamiento de Dios, cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas y no tenemos ídolos en nuestros corazones o dioses, sino que Él es nuestro único Señor y soberano. A Él le rendimos adoración, a Él le rendimos culto, a Él le rendimos nuestra vida y amamos a nuestro prójimo. Dice el apóstol Pablo, en eso se resume todo. Amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Y cuán lejos estamos, hermano? ¿Cuán lejos estamos de cumplir al pie de la letra los mandatos de Dios? El verdadero creyente no está bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificado o condenado. Incluso los hombres de la antigüedad eran salvados mediante la fe en el Hijo prometido, en el Mesías. Todos aquellos que fueron salvados fueron porque creyeron en Dios, en el Hijo prometido, en el Mesías, porque en Cristo somos salvos. No hay en otra cosa, no en las buenas obras, en Cristo. Incluso ellos creyeron y por la fe les fueron contados justos. Lo mismo nosotros, hermano. No estamos no estamos bajo la ley como pacto de obra para que seamos condenados por ella, por la ley, o para que seamos justificados en cuanto a la salvación. Porque Cristo cumplió los mandatos de Dios. Pero sí nos pedirá cuenta Dios y si no obedecemos, sufriremos las consecuencias aquí en la tierra. Sin embargo, la ley moral de Dios es de gran utilidad tanto para los verdaderos creyentes como para otros, en que como regla de vida nos informa de la voluntad de Dios y de nuestros deberes. Nos dirige a andar en conformidad a la voluntad de Dios. Nos revela también la pecaminosa contaminación de nuestra naturaleza, de nuestro corazón y de nuestra vida. Nos muestra, como dije hoy, como si estamos frente a un espejo. Nos muestra el pecado que hay en nuestra naturaleza, el pecado que hay en nuestro corazón y el pecado que hay en nuestra vida. Y nos lleva a pegar el grito, decir, ¿qué hago? Soy condenado, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para ser salvado de esta condenación? Por haber desobedecido a la ley de Dios. Las Escrituras nos enseñan de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. De que en Cristo somos libres. De que en Cristo si estamos en Cristo, ya no estamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación o la maldición, por haber desobedecido a la ley moral de Dios. De manera que al examinarnos nosotros a la luz de la ley moral de Dios y al examinarnos en las Escrituras, podemos llegar a una convicción más profunda de nuestros pecados, a sentir humillación por el pecado, a odiar el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tenemos de Cristo y de la perfección de su obediencia, porque Él fue perfecto, Él cumplió todo, no pasó ni una jota ni una tilde, Él cumplió toda la ley de Dios, la ley y los profetas. Y decimos, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero estar en ti, yo quiero que tú estés en mí, porque tú eres el varón perfecto, tú eres quien moriste por mí, tú diste tu vida por mí. Y entonces cuando vemos la ley de Dios, nos damos cuenta de la pecaminosidad que hay en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra naturaleza. Y corremos a Él, acudimos a Él. Por eso es necesario, hermano,
volver a las Escrituras, volver al mandato de Dios, volver a ese mandamiento de Dios de amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no, el mundo se va cada vez más a la perdición, cada vez más es un caos, cada vez más se aleja de Dios. Necesitamos volver a esos principios que nos habla las Escrituras. Necesitamos volver al camino de Dios. Y es un buen año para comenzar. Tenemos 12 meses para comenzar, para continuar, para seguir. Proponernos este año no de ser más rico, ni más poderoso, ni tener algo mejor, sino que lo mejor que debemos desear es acercarnos más a Dios, conocerle más a Él, ser más santo, más limpio de nuestros pecados, obedecer más su palabra, los mandamientos de Cristo, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y de amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios no nos está pidiendo de cumplir toda la ley y los profetas, porque Cristo cumplió. Dios nos está pidiendo de amar a Dios por sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo por sobre todas las cosas. Si nosotros obedecemos esos dos mandamientos, en lo cual se resume todo el resto, hermano, vamos a crecer en santidad, vamos a crecer en obediencia. El favor de Dios seguirá acrecentándose en nosotros. Seguiremos llenándonos de su espíritu, de su palabra, siendo más lleno de Él. Ese es nuestro, por lo menos mi deseo, Señor, que sea más lleno de tu espíritu. Para que al llenarme de tu espíritu tenga más conocimiento de tu palabra. No para ser un erudito mejor que otro, sino para que yo te conozca más a ti. Y me conozca yo más también. Y conozca a mi prójimo y pueda amar a mi prójimo. Entonces, hermano, Jesús enseñó, haz con los demás lo que querés que hagan contigo. Esa es la regla de oro que habla Mateo 7:12. Haz con los demás lo que vos querés que los demás hagan con vos. Es decir, amá a tu prójimo si querés que tu prójimo te ame a ti. Aunque sabemos que en este mundo muy poco amor vamos a encontrar. Y si encontramos algún amor, siempre va a ser interesado. Siempre va a haber algo de por medio. A la primera que le fallaste a tu prójimo ya te odia, te aborrece. Pero en nosotros, como cristianos, como personas nacidas de nuevo, no debe ocurrir eso, hermano. Si fallamos, el otro hermano tiene la autoridad, el poder de parte de Dios de corregirnos y hacernos volver y reconciliarnos. Ganaremos al hermano y estaremos bien con Dios y con el hermano. Ese es el amor verdadero de lo cual Dios nos está enseñando en la ley de Él, en su mandamiento. En eso se resume la ley y los profetas, la ley moral y la palabra del Antiguo Testamento. Entonces, el nuevo hombre es la nueva naturaleza de cada creyente redimido por Cristo Jesús. Por ejemplo, Colosenses 3:10 nos dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que estuvimos mirando el primer pasaje, Génesis 1:27, dice allí, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa imagen de la cual nos habla el Génesis 1:27, ahora se va renovando en Cristo hasta el pleno conocimiento, hasta llegar a la medida de Cristo. Hoy tenemos la posibilidad de parte de Dios de volver a ese principio de un varón perfecto, de un varón santo, de un varón justo y ser feliz, gozoso de ser santo, de ser puro, de no tener manchas de pecado, de contaminación. Hoy podemos volver en Cristo a ser ese varón que Dios había creado y puesto en el huerto del Edén, para que señoree sobre todas las cosas creadas. Hoy podemos volver. Hoy se puede restaurar la imagen que Dios, que está en el hombre, la imagen de Dios. Hoy se puede restaurar
esa imagen que se asemeja a Dios en Cristo. En Él podemos volver a ser libre. Él nos hace libre. En Él podemos volver a ser santo. En Él podemos volver a que su Espíritu nos guíe a toda verdad y nada más que a la verdad. En Él podemos desear solamente hacer lo bueno y no lo malo. Porque si no estamos en Él, deseamos lo bueno y también deseamos lo malo. Y hacemos más muchas veces lo malo que lo bueno si no estamos en Él. Pero si estamos en Él, nuestro deseo será hacer el bien y hacer lo bueno. Porque amaremos a Dios, y amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vivamos como escogidos de Dios para cumplir sus propósitos divinos. Revestirse del nuevo hombre equivale a vestirse de Cristo. El varón perfecto, Cristo. El hombre viejo murió en Cristo y el nuevo hombre vive en Cristo y para Cristo. El plan de Dios es que cada creyente progrese a medida que se vuelva cada vez más semejante a Jesucristo, quien cumplió toda la ley y los escritos de los profetas. Ese es el plan de Dios para cada persona salvada, de ser como Cristo, el varón perfecto, el varón santo. Y la palabra nos enseña de que nosotros vamos creciendo hasta llegar a la medida y a la estatura, al varón perfecto, hasta la medida de Cristo. Cuando lleguemos a esa medida y esa estatura, ya no estaremos aquí en la tierra, estaremos allí con Él. Pero mientras tanto hay un largo camino, hermano, que recorrer. Todavía estamos en el tiempo de la gracia para meditar cómo estamos en Dios. ¿Qué falta quitar de nosotros humanamente o carnalmente? Todavía tenemos muchas cosas que ir despojándonos porque somos nueva criatura. Somos nacidos de nuevo como cristianos, como hijos de Dios. Y la palabra nos enseña que debemos de ir despojándonos del viejo hombre con sus hechos para que realmente Cristo se refleje más en nosotros y seamos así hijos del Dios vivo y verdadero. Jesús le enseñó a los que estaban allí escuchando la enseñanza de Jesús y Él le dice a los discípulos que si ustedes no son más justos que los escribas, que los sacerdotes, no tienen derecho. Tenemos que ser mucho más y no podemos, hermano. No podemos. No podemos ser más. Por eso necesitamos de Cristo. Porque Él sí pudo y Él sí puede cambiarnos, transformarnos y hacernos mejor que otros. No porque así nosotros mismos lo deseamos, sino porque Él así lo quiere. Nos aparta el Señor del resto para que seamos suyos. Nos pule, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos sella con su espíritu para que podamos, para que nuevamente se una ese cielo con la tierra, por decir así, como dijimos al comienzo. Ser personas o vasos de barro, como habla el apóstol Pablo, donde está su espíritu. Un vaso de barro que contiene la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos, hermano, no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Pero eso no nos quita o no nos aparta de decir, bueno, yo no estoy bajo la ley, no voy a amar a mi prójimo, no voy a hacer esto. No. La misma palabra dice que no usemos la libertad como ocasión para la carne o para caer, sino que al contrario la debo cumplir. Que el Señor nos ayude, hermano,
a que en este año nuestro deseo, nuestra meta, nuestro propósito sea agradarle más a Él, estar más cerca de Él y más lejos de nosotros mismos. Que el Señor nos ayude, hermano. Su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y podamos apartarnos de toda contaminación, de todo pecado, de todo lo que sea de este mundo, para que podamos estar más cerca, más conectado con su palabra, con su Espíritu Santo, tener un oído más sensible al Espíritu Santo, a su palabra, y ver lo que el Señor nos habla en su palabra y aplicarlo en nuestra vida. Necesitamos, hermano. Y de aquí a diciembre tenemos 12 meses para hacerlo. Que el Señor nos ayude. Y ese es nuestro deseo para este comienzo de año. Fíjese que no le hablé de prosperidad económica, ni de tu mejor casa, tu mejor auto, ni de nada, sino de volvernos a la palabra de Dios. Porque el resto va a venir por añadidura, sin duda va a venir. El Señor nos va a dar todas aquellas cosas que Él sabe que necesitamos. Él nos dará conforme a su riqueza en gloria, conforme a su voluntad. Pero nosotros, nuestro deseo debe ser buscar más de Él, crecer más en Él. Amén. Señor, te damos gracias